Buen día, soy Gerson Steven Villamil Fetecua, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Cundinamarca, extensión facultativa. Hoy vengo a explicarles el contrato a término indefinido con salario integral. Primero vamos a definir qué es un contrato indefinido y pues para esto nos dirigimos al artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo que textualmente dice: el contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización del trabajo o labor determinada, por tiempo indefinido, que es lo que nos interesa, o por ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Bueno, ¿en qué consiste realmente un contrato a término indefinido? Pues se considera que un contrato a término indefinido, pues es el cual que cuando en él no se pacta un tiempo de duración, cuando no se pacta una fecha de terminación del contrato, ¿sí? O sea, pues esto es decir que no se define en el contrato cuándo es la fecha de terminación o cuánto tiempo durará. Por lo tanto, digamos que no se puede determinar una fecha de terminación del contrato. La duración indefinida del contrato de trabajo se puede pactar de forma expresa. De por sí, la ley nos dice que es de forma expresa, ya más adelante vamos a tocar ese parámetro. O se puede inferir si no se pacta ninguna duración. Entonces, si el empleador simplemente hace el contrato, pero no pone un límite de tiempo, un tiempo donde se puede terminar esa labor, pues se dará por entendido que es un contrato a término indefinido. Bueno, los casos para que un contrato sea indefinido, eh, entonces decimos que el término indefinido es cuando el contrato se ha acordado expresamente, o sea, se ha hablado entre empleador y empleado. También es indefinido cuando el contrato se hace verbal, en razón a que todo el contrato a término fijo debe ser por escrito. Entonces, esa es la diferencia, una de las diferencias del contrato a término fijo, que pues el contrato a término fijo debe ser por escrito y el otro también puede hacerse de manera verbal, eh, pero debe ser legalmente, pues donde las dos partes conozcan esta situación. Bueno, ahora vamos a tratar sobre la terminación del contrato a término indefinido, que pues de saber que al no pactarse una fecha de terminación del contrato, o sea, esta no puede, la toma de decisión no puede ser a causa de pasar el tiempo, ¿sí? O sea, porque no hay un periodo, un límite de tiempo para este contrato. La O sea, la terminación del contrato solo se puede dar por decisión voluntaria del trabajador o por decisión voluntaria del empleador, ya sea justificada o no, o también por el reconocimiento de la pensión del trabajador. Bueno, si este contrato se termina sin justa causa, habrá que pagar una respectiva indemnización. Ahora les voy a explicar qué es el salario integral. El salario integral es una forma de remuneración que incluye prestaciones sociales, recargos nocturnos, ya sea dominicales y festivos, trabajo de horas extras. Bueno, esto es decir que pues se integra todo este salario en uno solo. Básicamente el salario integral incluye los siguientes conceptos que voy a tratar hoy: el salario, prima de servicios, auxilio de cesantías, horas extras, recargos nocturnos, recargos dominicales y festivos, pre primas extralegales que tenga la empresa. Eh, Vamos a dirigirnos al artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, que fija el valor mínimo que debe tener
esta forma de remuneración? Bueno, pues la norma nos dice que en ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de 10 salarios mínimos legales mensuales, más el valor prestacional correspondiente a la empresa no podrá ser inferior al 30% de dicha cuantía. Entonces, ¿qué podemos decir? Si el salario que recibe esa persona son 10 salarios mínimos legales eh, vigentes, decimos que el 30% de esos 10 salarios, o sea, 3 salarios mínimos, son la cuantía que debe pagar la empresa para que ese factor prestacional se haga efectivo. Bueno, ahora pues voy a darles como el porcentaje de la idea de los aportes de seguridad social en el salario integral. Los aportes de seguridad social se deben realizar sobre el 70% del salario integral sin importar la base resultante sea inferior a los 10 salarios mínimos. Aquí me basé en una ley que es, bueno, se encuentra en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 que dice: las cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración se pacte bajo la modalidad de salario integral se calculará sobre el 70% de dicho salario. Digamos, voy a poner aquí un ejemplo. El valor del salario integral de un trabajador es de 20 millones, ¿sí? Entonces, la base de cotización de seguridad social viene siendo los 20 millones por el 0,7, o sea, el 70%. Y la base de cotización de seguridad social, o sea, es equivalente a 14. Los aportes para fiscales del salario integral también tienen el mismo porcentaje que el anterior aporte de seguridad social. Pues esto lo podemos encontrar en el artículo 18 de la Ley 50 de 1990, pero también hay una aclaración en el artículo 49 de la Ley 789 del 2002, que es importante tocar ese tema. Digamos que es mejor o hay una gran facilidad donde el contrato integral debe constar por escrito. Cuando pues las partes acuerden un salario integral, ya sea al inicio del contrato o durante la ejecución del mismo, debe constar por escrito, ya que pues si nos dirigimos hacia el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando dice que valdrá la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario. De esta manera, así el trabajo sea verbal, el acuerdo sobre el cambio o fijación del salario integral se debe hacer por escrito. Muchas gracias. Les dejaré aquí un ejemplo de contrato indefinido con salario integral. Muchas gracias. Acá se encuentra un contrato indefinido con salario integral conforme está estipulado en el título. Muchas gracias.